Feliz instante, santos hermanos, gracias por estar aquí. Bienvenidos al estudio de un curso de milagros. Estamos repasando la parte o el libro de teoría, el marco de referencia para ese cambio de paradigma. Estamos entendiendo que no somos un cuerpo, que este mundo es una ilusión y que todos nuestros aparentes e ilusorios males derivaban de creer ser un cuerpo, de creer que este mundo era real. Por lo tanto, ahora el cambio de mentalidad nos va a llevar a poder deshacernos de esa locura en nuestra mente, recuperar la paz, la conciencia del reino con la paz, porque la paz es la condición del reino. Cuando estoy en paz, recuerdo quién soy. En mi mente hay dos intérpretes: el intérprete de la locura, el ego, que lo inventé yo, lo inventamos colectivamente, cada uno es parte de la misma mente. Por lo tanto, esa mente colectiva, que ahora decimos que es colectiva porque parecemos ser muchos, proyectó esa idea loca de cómo sería ser mi propio creador. Y aparecimos aparentemente en diferentes cachitos, como si el tiempo y el espacio tuviera lugar, porque el espacio, ¿verdad?, da la ilusión de que estamos separados entre nosotros, y el tiempo da la ilusión de que existe un pasado, un presente y un futuro. Aunque siempre el presente utilizado por el ego nos recuerda el pasado, ¿verdad? El presente, cuando se lo dedicamos al Espíritu Santo, se convierte en el instante santo, pero utilizado como lo habíamos utilizado antes de perdonar, antes de cambiar de paradigma, era para traernos el pasado aquí. El pasado estamos ahora repasando las lecciones del principio, de las lecciones de la parte de ejercicios, cómo deshacernos de esa manera en la que antes veíamos, cómo deshacernos de la ilusión de que creíamos ver, cuando lo que hacíamos era querer ver y luego ver. Siempre va primero el pensamiento y el deseo de qué quiero ver, en lugar de primero lo veo y luego pienso sobre ello. Nos lo habíamos explicado al revés. No hemos aterrizado a un mundo que ya estuviera aquí, sino que hemos proyectado un mundo. Además, el mundo proyectado sucede en el mismo instante. Hay ilusión de tiempo, ilusión de pasado y de futuro, pero en realidad solo existe este instante en Dios. El tiempo es una ilusión. En la proyección inventamos el tiempo y el espacio, pero realmente no existen. Están en nuestra mente. Por lo tanto, lo que ahora estamos aprendiendo con las lecciones del principio es que le hemos dado significado a todo lo que vemos, todo lo que nos muestran los sentidos que nos hemos inventado también, ¿verdad? Parece una locura pensarlo así, pero el maestro nos lo va a ir explicando con todo detalle, con todo amor, con toda delicadeza, para que no nos asustemos. Por lo tanto, todos esos sentidos, como decíamos, que nos hemos inventado para demostrar que el mundo existía, ¿verdad? Vamos a verlo ahora al revés. Hemos querido pensar que podía existir un mundo separado de mí y por lo tanto lo he percibido con los sentidos que he inventado. Pero el mundo no está ahí. El mundo está en mi mente. No hay nada fuera de mí, no hay nada fuera de Dios. Dios crea de sí mismo, en sí mismo, y nada está fuera de él. No nos ha expulsado del paraíso, porque el paraíso es él mismo y nosotros seguimos estando en él mismo. La conciencia de ese estar en el mismo es el instante santo. Por eso toda la práctica va a ir en función de cambiar de sistema de pensamiento, cambiar de paradigma para situarme en la vertical, sin tiempo, sin pasado ni futuro, dedicado el presente al instante santo en el que ya me reconozco íntegro, perfecto, ¿no?, en la mente compartida, el Cristo, en Dios. Pues lo vamos a ir estudiando. Y estamos en el capítulo 2, la separación y la expiación, y hoy vamos a estar leyendo el epígrafe 2, que se titula así: la expiación como defensa. Y dice:
Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. Vamos a ver esa idea. Dice, podemos hacer cualquier cosa que Él nos pida y nos ha pedido que obremos milagros. ¿Qué era un milagro? Un milagro es el pensamiento que viene de parte de Dios, dotado de significado, de sentido, a reemplazar un pensamiento que yo inventé del ego. Por ejemplo, me puede doler la cabeza, ¿no? El ego me invita a decir, oh, qué dolor de cabeza tengo. Vamos a la lección 14 que nos dice, Dios no inventó el dolor de cabeza, por lo tanto no existe. Ajá. Tengo un milagro que reemplaza a mi pensamiento errado. Si yo lo acepto, el milagro, me curo. ¿Mm? Tengo que aceptar el milagro y sentir el beneficio que tiene el milagro, porque al aceptarlo lo siento, ¿verdad? Causa y efecto. Causa es la manera de pensar y efecto es cómo me sentiré. Al igual que la causa en minúscula, que es eh, la idea de la separación, cuando creo haberme separado de Dios, como hijo de Dios o mente colectiva, que parece arrancarle una parte a la mente de Dios y crear por su cuenta, que es la proyección. Parece que ahora tengo un cachito de mente para mí y que puedo hacer con él lo que quiera. Pues esa proyección es lo que da lugar al mundo, como decíamos, y es la causa en minúscula, porque esa causa deja de tener una causa, porque deja de crear con el Padre y se pone a crear falsamente o fabricar, y es causa de un efecto que en realidad, como no tiene causa, no existe. El efecto sería todo lo que vemos, aparentemente con los sentidos. Entonces, ahora estamos entendiendo y aprendiendo a saber cómo hemos fabricado este mundo. ¿Dónde está este mundo? Y nos dice el maestro, los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. Son naturales porque nuestra verdadera naturaleza es una de amor. ¿Mm? Somos hijos del amor, por lo tanto somos amor. Por lo tanto, un milagro que es un pensamiento amoroso es natural que lo pensemos. Lo antinatural es pensar de otra manera. Y nos dice, son correctivos porque corrigen el error de pensamiento. Vienen a corregir un error. Son sanadores porque cuando lo acepto me curo. Se cura mi mente, ¿verdad? De esa idea loca que sostuve por un momento de que me podía doler la cabeza. Si lo acepto verdaderamente, me deja de doler la cabeza porque entiendo que me lo estaba fabricando yo, que era una idea falsa, que el dolor de cabeza no está en la mente de Dios como una opción. Y son universales porque son para todos por igual. Lo acepto para mí, lo acepto para todos. El dolor de cabeza es imposible ahora, ¿verdad? El que está abierto a recibir el milagro y lo acepta, se sana. Por eso el Maestro Jesús decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque habíamos depositado la fe en el ego y ahora le estamos retirando la fe al ego y se la estamos poniendo al Espíritu Santo, que es donde le corresponde estar. Fe en Dios, fe en el Espíritu Santo es lo mismo. Fe en la creación tal como Dios la creó es lo mismo también. Fe en el Hijo de Dios que somos todos, ¿verdad? Es también la idea de lo que verdaderamente ahora nos conviene, en lo que nos conviene poner nuestra fe. Pues lo otro era poner fe en ilusiones que no son nada, que no están en ninguna parte, ¿verdad? Que están solo en mi mente como una imagen, bueno, como muchas imágenes, ¿no? Proyecto y ¡pam! Aparece el mundo en una pantalla que es mi mente. Y nos sigue diciendo, no hay nada que no puedas lograr, pero no pueden llevarse, no, perdón, no hay nada que no puedan lograr los milagros, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Claro, porque con el sistema de pensamiento del ego, que es donde se encuentra el miedo ilusorio, porque el miedo no existe en Dios, al interpretar con el ego el milagro vamos a tener miedo,
porque el ego no quiere que te cures, no quiere que le abandones. Por lo tanto, se tiene que llevar sin miedo, si no estarías en una posición en la que no podría darse el milagro, en convicción, ¿verdad? No puedes llevar a cabo milagros si tienes dudas de lo que es un milagro o de si se va a recibir bien o si tú incluso lo quieres o no. Por eso es necesaria una purificación de todos esos pensamientos que hemos estado validando hasta ahora para reconocer que ya no los queremos validar más y a cambio aceptar todos los milagros que nos da el Maestro para que los aceptemos y los compartamos y así sanemos juntos. Dice, cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Y realmente al Hijo de Dios nada puede hacerle daño. Nos lo demostró el Maestro Jesús, ¿verdad? Aparentemente se le crucificó en el sueño, en una ilusión, no pudo pasar porque Él nos demostró en la resurrección que no hay muerte. Eso es un cambio de paradigma. El Hijo de Dios no puede morir y nosotros somos el Hijo de Dios. Dice, recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. Donde esté mi corazón, lo que yo realmente desee de todo corazón, allí se encontrará mi tesoro. Nos está ayudando a dejar de poner nuestra atención, nuestros deseos en el mundo, en algo que no perdura, en algo que no está en ninguna parte. Nos está enseñando a depositar realmente todo nuestro deseo o el deseo de todo corazón en Dios, en la verdad, y no tener otra voluntad que la suya. Dice, ¿crees en lo que consideras valioso? Si tienes miedo es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Ujú. Si creemos tener miedo, que es todo lo que sea no sentir perfecta paz, perfecto amor, perfecta unidad, ¿verdad? Sentirse sostenido, amado y amando a la vez, todo lo que sea lo opuesto a eso es miedo y se puede manifestar desde el enfado, la rabia, la pena, la depresión, la tristeza, la ansiedad, ¿verdad? Hay muchas maneras aparentes e ilusorias de expresar miedo, pero todas son producto del miedo. El miedo es una invención y como tal la tenemos que abandonar nosotros. Yo inventé algo que tengo que ahora abandonar, renunciar a ello. Tengo que dejar de considerarlo valioso. Antes creíamos que el miedo nos salvaba, porque si teníamos miedo podíamos huir de las situaciones, creyendo que había algo ahí que nos podía hacer daño. Y este es el cambio de paradigma. Si no eres un cuerpo, eres invulnerable, porque eres el santo Hijo de Dios mismo. ¿Verdad? Sigue diciendo. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Ahora yo tengo que seleccionar los pensamientos que quiero sostener en mi mente y aquellos que quiero desestimar. Para eso tengo que entender lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entender cuáles son los pensamientos que vienen del ego, del intérprete de la locura, que me hacen daño a mí y por ende a todos mis hermanos en un sueño. Nunca pueden dañarme realmente. Pero si creo vivir en el sueño, si creo que esto es real, este mundo, tendré miedo y por lo tanto creeré poder sufrir. Estamos cambiando de mentalidad. Y a diferencia de esos pensamientos que me hacían temer, voy a tener los pensamientos que me van a hacer reconocer que no hay nada que temer, que soy tal como Dios me creó. Para eso está todo el curso de milagros, para enseñarnos esto. Sigue diciendo, por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. La paz de Dios que supera todo razonar del mundo, ¿verdad? Cuando razonamos con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos da las razones
para tener entendimiento, recuperamos la paz, que es la paz de Dios. Va más allá del campo de batalla, ¿no? Nos elevamos por encima del campo de batalla, nos elevamos por encima del mundo para reconocer que el mundo, que no somos del mundo, que el mundo es una proyección. Y sigue diciendo, no hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo, porque es la paz de Dios. Y Dios es invulnerable, al igual que su Hijo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Cuando negábamos a Dios, teníamos miedo. Ahora vamos a utilizar la negación de Dios para negar al ego. Así que no nos estamos ocultando nada. Antes nos ocultábamos de Dios y nos ocultábamos a Dios de nosotros. Por eso teníamos miedo. Y nos dice, este tipo de negación, al negar al ego, al negar los pensamientos que proceden del ego, corregimos el error. Porque no, estos pensamientos no son de Dios, por lo tanto, no los quiero. ¿Ah? Quiero los pensamientos amorosos, quiero los milagros. Y sigue diciendo, lleva todos los errores ante la luz, y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. Entrégale todos los pensamientos de negrura, de culpabilidad, de ataque a Dios. Llévalos a la luz, llévaselos al Espíritu Santo, que tiene esa función ahora aquí. El Espíritu Santo tiene la función de llevarse todos esos pensamientos y deshacerlos. Todos esos pensamientos con los que te hacías daño y nos hacíamos daño mutuamente, tienen que ser entregados para que sean deshechos. Y a cambio tendremos los luminosos, porque la luz, ¿verdad? Ilumina la oscuridad. No hay nada escondido en la luz. Y sigue diciendo el párrafo 2. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas, las proyecciones del ego. La negación del error, puesta al servicio de la mente recta, libera a la mente y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente, porque solo reconoce la verdad. Amén. Pues así es. Nos liberamos de todo aquello que creímos que era el mundo y que nos hacía daño. No hay guerra en Dios, no hay hambre en Dios, no hay conflicto en Dios. Solo hay amor, solo hay paz, ¿verdad? Dios no creó la guerra, por tanto no existe. Entrego ese pensamiento al Espíritu Santo, que es el encargado de hacer esa criba, ¿verdad? Esa limpieza de todos los pensamientos que no nos pertenecen ya. Y a cambio tendremos un pensamiento milagroso. No se nos deja vacíos de pensamientos, porque vamos a seguir pensando. Se nos dan los pensamientos cuerdos. Somos un espacio mental, la conciencia, aparentemente en el sueño, no en Dios, sino en el sueño. Parece que que nos hemos convertido en un pedacito en lugar de serlo todo con Dios y en Dios. Y a ese espacio de conciencia llegan pensamientos que pueden ser de Dios o del ego, que es lo mismo que decir del Espíritu Santo, porque es la voz de Dios en el sueño, que del ego. La voz del ego nos la hemos inventado nosotros y todos esos pensamientos que vienen a nuestro espacio mental, que son del ego, son destructivos, aunque parezcan buenos, porque son duales, no son universales y totales. En cambio, los que vienen del Padre son amorosos, son totales, universales y no comportan dualidad en absoluto. Son solo amorosos.
Por eso la negación es tan útil, ¿verdad? Ahora, porque estamos negando el error, estamos negando lo que no puede venir de Dios. Y eso nos libera para poder recibir lo que sí es de Dios. Y sigue el párrafo 3. Puedes defender la verdad, así como el error. Los medios son más fáciles de entender después de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo. Pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente importante para ti? ¿Y cuán importante lo es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. Amén. Tenemos ahora el tiempo para utilizarlo en nuestro favor y no en nuestra contra, como hacíamos con el ego. El ego es autodestrucción. El ego nos quiere llevar a la muerte, al precipicio. Y nos dice, puedes defender tanto la verdad como el error, ¿verdad? Porque tenemos ese poder de elegir, el libre albedrío. Pero, ¿cuándo vas a establecer, nos dice, los medios para entender, eh, para entenderlo son más fáciles cuando estableces el valor del objetivo? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que saber para qué quiero pensar de esta manera, qué propósito tiene, ¿no? Cuán importante es para mí y qué es realmente lo que quiero, ¿no? Si yo me pregunto esas preguntas y me las responde el Espíritu Santo, por supuesto que me dará lo que realmente me conviene, porque sabe que lo que tiene como función hacer es devolverme a Dios. El Espíritu Santo está aquí para que con su guía yo vuelva a Dios aquí y ahora, en conciencia. En cambio, con el ego también tenemos una respuesta, ¿verdad? Si yo creo que para mí es importante algo en este mundo, ¿cuál es mi objetivo entonces? ¿Cuál es mi propósito? Pues las cosas del mundo, y me atraparé a mí mismo en ellas, creyendo que se encuentran en alguna parte y que además puedo satisfacerme con ellas, ser feliz con ellas. Y tengo que hacer esa pregunta, ¿qué es más importante entonces para mí? ¿Asentarme en lo que es invulnerable, en lo que es universal, en lo que me da seguridad? ¿O elegir lo inestable, que va a cambiar, que va a desaparecer, que no es nada, porque es una imagen de mí mismo, así como de todos mis hermanos, ¿no? ¿Elijo al Cristo o al diablo? Y nos dice que una vez que tengamos bien presentes en todas nuestras acciones cuál es o sea, qué es realmente lo importante para nosotros, no tendremos dificultad en clarificar los medios, porque ahora estaremos viendo correctamente para qué es todo. Todo es una oportunidad para que yo reconozca quién soy, reconociendo a mis hermanos en todas las aparentes situaciones a las que se me lleve. Dice, los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. El enfoque que estábamos antes revisando, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero yo? Ahora que sé, o que estoy aprendiendo a saber, dependiendo del momento en el que me encuentre del estudio, ahora que estoy aprendiendo a saber que puedo elegir de otra manera y voy a estar estudiando y entendiendo cuál es esa otra manera y a dónde me lleva, sabiendo que la que había elegido me hacía daño,
y la que me ofrece el Espíritu Santo me va a salvar de esa locura, pues por supuesto voy a elegir correctamente, ¿verdad? Voy a elegir la única elección cuerda y eso me va a ahorrar tiempo a mí y a toda la filiación porque es universal, es para todos, no es solo para mí, no hay unos cuantos elegidos, todos somos los elegidos, pero aquellos que parecen ser los elegidos son los que han decidido antes y son los que pareciera llevan unos pasitos más, van unos pasitos más avanzados, más adelantados que nosotros, pero solo en el tiempo. Y el tiempo es una ilusión. Estamos ahora reconociendo la igualdad de la filiación, la igualdad de todos los aspectos de la mente. ¿Verdad? La perrita que ha venido a saludarme. Eh, ahí somos iguales. El Maestro Jesús eligió antes y eligió para todos nosotros, no eligió solo para salvarse él mismo. Estas son las buenas nuevas. Él aceptó la expiación para sí mismo, que es el epígrafe que estamos leyendo ahora, la expiación como defensa. Eligió darle comienzo para todos, para él y para todos. Y ahora seguimos sus pasos, ¿verdad? Es nuestro hermano mayor, es nuestro maestro que nos va a llevar a buen puerto. Y sigue diciendo el párrafo 4. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente, porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. Recordamos que la expiación es el deshacimiento de todo lo que he inventado, el deshacimiento del miedo y por lo tanto el amor perfecto, porque cuando se deshace el miedo, todos los obstáculos que había antepuesto a Dios, lo que queda es el amor perfecto. El amor del Padre, el amor del Padre al Hijo, el amor del Hijo al Padre y a sus propias creaciones. Pues en Dios, en la creación, tenemos nuestras propias creaciones, como nuestro Padre las tiene también, que somos nosotros, sus milagros. Y así extendemos el reino. Y dicen, es la única defensa, porque eso me hace invulnerable cuando yo reconozco que, o cuando más bien acepto la expiación, reconozco esa invulnerabilidad, esa creación perfecta. ¿Mm? Ya no me equiparo con lo vulnerable, con lo destructible. Por eso es la mejor defensa. Yo no la inventé, me la dan. Es el único recurso, nos dice, que no puede usarse destructivamente. Yo, como estoy, aparentemente, creía estar en el mundo y ser un personaje, había inventado muchas defensas, pero esas defensas que son en realidad armas para defenderme, pueden tornarse contra mí, pueden apuntar después hacia mí, porque hay dualidad. Lo que yo proyecto vuelve a mí. Son como espejos, ¿no? Si yo me defiendo porque he creído ser atacada, estoy creyendo en algo que no existe, pero me lo estoy haciendo yo a mí misma. Y todo es un espejo. ¿Qué quiero ver? ¿Quiero ver ataque y me tengo que defender? ¿O quiero ver quién soy en mi hermano y verlo a él también como el Cristo? Si un hermano no me da amor, no sabe quién es, me pide ayuda, ¿verdad? Y siempre esta es la práctica aquí, este es el entreno. Reconocer que yo soy el Hijo de Dios tal como Dios lo creó, que no soy un cuerpo. Dice, el principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. ¿Por qué? Porque ya el maestro, no, Dios mismo, cuando su hijo entró en este profundo sueño, Dios creó al Espíritu Santo, que es su voz en el sueño, para recordarnos, ¿no? Para llamarnos a retornar. Y le dio la expiación al maestro que todos tenemos, al Espíritu Santo. Le dio la expiación para que nos la entregara como esa defensa que nos iba a recordar la perfecta invulnerabilidad, el amor perfecto, ¿verdad? Si yo estoy en una situación ilusoria
en la que creo tener miedo, me paro, en la que creo que me han insultado, o en la que creo que hay algún peligro inminente, o en la que empiezo a juzgar, ¿verdad? A mis hermanos, ahí me paro y digo, no, yo no soy eso, yo soy tal como Dios me creó. Dios no creó el conflicto, el juicio, el ataque, la defensa. Por lo tanto, no hay nada que temer. Estoy aceptando el amor perfecto, estoy aceptando la expiación para mí y para todos, porque no somos entes separados, individuales, sino que cuando lo acepto para mí, lo tengo que aceptar para toda la filiación, porque las mentes están unidas. Por eso, cuando pensamos, estamos influyendo en el resto. Si pensamos con el ego, estamos contribuyendo a la devastación. Si pensamos con el Espíritu Santo, estamos contribuyendo a la elevación de conciencia, al despertar, a que haya menos falta de tiempo, que haga menos falta el tiempo para que todos estemos más cerca del despertar, ¿no? Si la línea del tiempo es pasado, presente y futuro, pues estamos acortando ese ilusorio tiempo para volver a casa en la vertical a Dios, hasta que Dios dé el último paso. De momento, como somos obradores de milagros, nos tenemos que ocupar de sanar nuestra mente, de llevarle salud mental al Hijo de Dios, que parece que se ha quedado dormido, aunque no diríamos el Hijo de Dios, sino que diríamos a la parte de Dios, del Hijo de Dios que pareció quedarse dormida, porque el Hijo de Dios sigue estando en los brazos sempiternos de Dios, está a salvo, está seguro. Tan solo se quedó dormido y esa parte pareció empezar a soñar un mundo de separación, ¿sí? Y pareció irse por tierras lejanas, aunque sigue estando en los brazos de Dios, sigue estando sostenido, no le ha sucedido nada. Todo esto sabemos que es simbólico porque el Padre no tiene brazos, pero como nos hemos inventado un mundo simbólico y tenemos estos símbolos de símbolos que son las palabras que hablan eh, que nos hemos inventado para podernos aparentemente comunicar, aunque con el ego no hay comunicación real, pues ahora se reutilizan esos símbolos de símbolos para el bien común, para el recuerdo de Dios. Y nos sigue diciendo, el principio era el amor y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación los actos eran innecesarios, porque no existía la creencia en el tiempo ni en el espacio. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Ahí está. Dios le entregó la expiación al Espíritu Santo, que es cuando lo creó para llamarnos, ¿verdad?, a retornar. Es la solución a nuestros ilusorios problemas. Es la respuesta a la separación. Y le dio la expiación porque para que nos recordara en ese instante en que creímos habernos dormido y separado, por lo tanto, y haber fabricado el Big Bang, ahí el Espíritu Santo fue creado por Dios para acompañarnos en ese sueño y que cuando nosotros decidiéramos libremente, pidiéramos ayuda, quisiéramos escuchar y Él pudiera hablarnos. Está en la mente de todos, esperando pacientemente a que le des la bienvenida, a que le quieras escuchar. ¡Qué maravilla! Y sigue diciendo, se necesitó entonces una defensa tan espléndida cuando entramos a soñar en este sueño de separación, que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. Es posible que rechacemos la expiación. No, no, yo no creo en que haya un Dios, yo no creo que exista el amor perfecto, ¿no? Decimos, son utopías, eso no es real. Pero somos espíritu y eso sí que puede ser una opción, ¿verdad? Si lo pensamos bien. Como cuerpos parece que es una utopía creer que todos podemos ser felices, tener de todo, abundancia,
tratarnos con amor, que no haya guerras, que no haya muerte, que no haya enfermedad, ¿verdad? Parece una utopía, pero es que en realidad el espíritu está en perfecto estado de gracia, está en la luz. Nuestro espíritu no puede haber encarnado en un cuerpo, porque primero que la carne no existe, es una alucinación, es un espejismo, es una imagen proyectada. El espíritu no puede contenerse en un cuerpo. El espíritu lo abarca todo. Solo que parezco haber limitado un pedacito del Hijo de Dios y haberlo encarcelado. Pero solo lo parece. No puede ser real eso. O sea, podemos rechazar la expiación, que es el amor perfecto, si negamos que Dios, primero, que Dios y su creación perfecta exista, que seamos su hijo, que todo esto sea una alucinación, porque pensemos que hemos validado tanto este mundo, lo hemos hecho tan real, que da miedo ahora pensar que no lo es, ¿verdad? A primera instancia, pero no te olvides que Dios no creó el miedo, fue una fabricación nuestra como ego colectivo y por lo tanto el ego no quiere que le abandones, quiere que tengas miedo a la liberación. Teníamos miedo a ser uno con Dios porque pensábamos que Dios nos iba a castigar. Habíamos fabricado un Dios castigador, un Dios que puede amarnos y odiarnos, un Dios dual, ¿no? Lo habíamos creado a nuestra semejanza, pero Dios no creó este mundo. Dios es lo que es, Dios es perfecto y tiene una creación perfecta porque sí que es a su semejanza, a su creación. Y eso es lo que ahora estamos recordando juntos. Y dice, la expiación pues resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos, tan solo puede sanar. Cuando la acepto es la mejor defensa porque recupero la invulnerabilidad. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo es que no hay amor perfecto, mas solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Cree esto y serás libre. Y sigue diciendo en el párrafo 5. Dice, la expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma y, en última instancia, para completar el aprendizaje. La expiación es el último milagro, es el milagro que los contiene a todos. Tenemos milagros para sanar todos los pensamientos que aún estemos sosteniendo errados. Tenemos un milagro para cada pensamiento errado. Y cuando ya hayamos aceptado todas las correcciones, o sea, todos los milagros en nuestra mente, estaremos aceptando la expiación para nosotros mismos. Ya no habrá necesidad de más milagros. Ya los habremos aceptado todos, compartido, y nos quedaremos en ese estado de conciencia, de perfección, ¿verdad? Oh, maravilla. Y ahí acabará el tiempo. Cesará porque ya no será necesario. Ahora, de momento, es un medio para recuperar esa cordura, esa conciencia de lo que somos y vivirla, experienciarla, experimentarla. Dice, la expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde éste tiene lugar, es temporal. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo habrá cada vez más armonía entre la creación y tú. Pero la filiación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. Amén. Aquí pareciera que vamos ascendiendo en la vertical, pareciera que cada vez que
volvemos a elegir el instante santo, que se nos hablará en el capítulo 15 de lo que es. El instante santo es aquel en el que salgo del campo de batalla, aquel en el que me sitúo en la vertical, en esa conciencia de lo que soy y de lo que son mis hermanos conmigo y de lo que es Dios, ¿verdad? La unidad, la Trinidad en uno. Dios, el Espíritu Santo y el Hijo son uno. Nos dicen, estábamos, es la lección final, todo lo demás es temporal, si estábamos aquí. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar, cuando ya estamos en el instante santo de manera permanente, constante, consistente, ya no necesitaremos el tiempo para aprender. De momento ahora el tiempo, como es un recurso de aprendizaje, se ha intercambiado de ser un medio para un fin, vamos a decir, ilusorio, ahora es un medio para despertar, para usarlo correctamente. Cuando ya no sean necesarios, como dice aquí, cuando ya seamos creativos, porque aquí no creamos, aquí fabricamos, ya no tendremos nada que aprender, porque estaremos reincorporándonos al reino para crear como Dios crea. Aquí de crear, o sea, hemos intercambiado la creación, en Dios creamos como Dios crea, por el poder de elegir aquí. En lugar de crear, me he puesto a elegir creencias. Puedo creer lo que quiera creer, porque tengo libre albedrío, pero solo serán reales para mí si elijo creer en ilusiones. Pero como no lo son para Dios, no existen. Y sigue diciendo, tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. Ujú. Aquí sí que pareciera hay grados, ¿verdad? Porque tú vas ascendiendo. Si llevas mucho tiempo aceptando milagros, estarás más arriba en la línea vertical, ¿verdad? En la ascensión. Si estás empezando, pues a lo mejor estás más abajo, pero también eso puede cambiar en un instante, porque si tú te lo permites completamente, puedes sanar en cualquier momento dado y ya quedarte ahí, ¿verdad? No nos limitemos, podemos quedarnos ahí en un instante si así lo decidimos de todo corazón y nos reconocemos en esa voluntad, queremos estar ahí, queremos permanecer en ese amor. Dice, de este modo habrá cada vez más armonía entre la creación y tú, porque me asemejaré más a lo que soy realmente, porque estaré abandonando lo que no soy. Pero la filiación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. La filiación, que aquí parecemos muchos, es uno en realidad, es una filiación y es una creación perfecta. Por ello no tiene grados. Cuando nos reconocemos íntegros, que a nadie le falta nada, ni a nadie le sobra nada, porque somos perfectos, eso es la perfección, ¿no? No sobra ni falta nada, está completo en sí mismo. Ese es el reconocimiento de la unicidad entre hermanos, entre todo lo que parece tener vida y lo que no, y Dios mismo. Y dice, el aprendizaje tiene sentido únicamente mientras se crea en diferencias. Así es, nosotros con el ego creemos que somos diferentes del resto, que los demás son diferentes de nosotros, que un perro es diferente a un humano, ¿verdad? Nos hemos fabricado tanta diversidad que ahora parecería que nos puede costar reconocer que todo eso es lo mismo. Pero pensemos que o vemos con los ojos del cuerpo o vemos con la visión del Cristo. ¿Sí? La interpretación del ego o la interpretación del Espíritu Santo. Y nos conviene sanar, nos conviene para
liberarnos de nuestras propias cadenas, vernos como el Cristo, esa visión que se nos da a cambio de la que habíamos inventado, la del cuerpo, los sentidos. Pues vamos con el párrafo 6 que dice: la evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. Así es, la evolución verdadera de tu estado de conciencia es una en la que retrocedes, pero en realidad vas hacia adelante. ¿Por qué? Porque estoy avanzando hacia Dios, pero estoy retrocediendo en el sentido de que estoy volviendo a casa. Parecía irme de casa, pero ahora vuelvo y avanzo a medida que vuelvo. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. Puedo liberarme del pasado a medida que avanzo. ¿Por qué? Porque el pasado no existe, el pasado no está aquí, no está en ninguna parte, está en mi mente. Y si está en mi mente, yo puedo decidir si lo abandono o no. ¿De qué me sirve el pasado si no existe? ¿Para traerme rencores, culpas, historias? No tiene sentido, ¿verdad? Por lo tanto, me libero del pasado. ¿Qué se quedará del pasado únicamente en mi mente? Lo que fue amoroso, porque el amor que hubo, como este mundo es dual, pues hubo acciones de amor también, porque el Espíritu Santo siempre ha estado en nuestra mente y la oscuridad absoluta no es posible. Por lo tanto, había algo de luz ahí, solo que conllevaba dualidad, ¿no? Entonces, todo lo que ha sido amoroso, eso se conservará en nuestra mente. Eso es lo único que fue real del pasado. Y sigue diciendo, ujú, la expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado. ¿Por qué? Porque ahora, si acepto ahora la expiación, estoy diciendo que como no existe el pasado en Dios, porque Dios no ha creado el tiempo, ¿dónde queda ese pasado? En ninguna parte. Por lo tanto, no voy a recurrir al pasado para decirme quién soy o quién es mi hermano, con esas ideas preconcebidas que también estamos practicando en las primeras lecciones, que se nos lleva a practicar con la idea de todo lo que veo es el pasado. Veo el pasado en el teléfono, veo el pasado en la taza, veo el pasado en esta imagen, porque si yo no me trajera el pasado aquí, no sabría qué es un teléfono. Creo que sé lo que es un teléfono porque recurro al pasado para saber qué es. Me he enseñado lo que es un teléfono. No sabría qué es esa imagen que veo en el ordenador sin pasado. Si acabara de aterrizar ahora mismo y viera esa imagen, no sabría cómo interpretarla porque no la habría visto nunca antes, aparentemente. O sea, me traigo el pasado aquí para poder entender, según el ego, que realmente no es entendimiento, para darle un significado que realmente no tiene. ¿Sí? Le estoy dando el significado a todo lo que veo porque me traigo el pasado. Yo mismo he fabricado ese significado que vamos a ir viendo que carece de significado a la vez. Vamos a ir estudiando eso también. Dice, en este sentido la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. ¿Cuándo se abolirá el tiempo? Cuando Dios dé el último paso, cuando ya no haya lecciones que aprender. Mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo. Mientras no hayamos sanado completamente, necesitaremos el tiempo como medio para seguir sanando. Dice, pero la expiación, en cuanto que plan que ya se ha completado, tiene una relación única con el tiempo.
Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. Es ese paso final que da Dios. Nosotros ahora nos tenemos que ocupar de de la función que se nos da, ¿verdad? También lo vamos a estar estudiando. Tenemos una función en el plan de Dios para nuestra liberación, para nuestra salvación, salvación del sueño, liberación de la locura. Y se nos da, ya se nos ha dado, y también se ha completado ya ese final del tiempo. Se ha consumado la salvación. Tan solo estoy recordando o reconociendo que tanto el principio del sueño como su final ya han tenido lugar. Estoy aceptando simplemente lo que ya se ha hecho por mí. Dios ya dio la respuesta, Dios ya dio la solución al problema. Dios ya lo ha resuelto por nosotros. Tan solo tenemos que seguir esos pasos que se nos piden. Dejamos de creer que por nuestra cuenta sabemos cómo volver a casa y nos dejamos en sus manos, ¿verdad? Nos entregamos, le pedimos guía, estudiamos, entrenamos, practicamos hasta que esto se asiente, hasta que esto se integre, se comprenda completamente, hasta que el entendimiento nos lleve a ese estado de conciencia. Hasta entonces parecerá necesitarse tiempo. Y el último párrafo de este epígrafe nos dice el 7. La expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con perder. Equivocación esta que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. ¿Por qué? Porque la expiación es un deshacimiento de lo que nunca estuvo ahí y pareciera que los que creíamos que este mundo era real, creíamos poder perder si entregábamos estas ilusiones. Creíamos que nos quedaríamos sin nada. Nos habíamos identificado con un cuerpo y con el mundo y creíamos que podíamos perder lo que creíamos ser y que si lo perdíamos nos quedábamos sin nada, ¿no? Desaparecíamos. Ese es el miedo que el ego quiere que tengamos para mantenernos en miedo, para no liberarnos de él. Pero la expiación es un compromiso total. O es o no es, ¿verdad? Es como Dios. Dios es o no es, pero no puede ser un Dios a medias. Dios es amor o no lo es. Y sabemos que solo el amor es posible, porque lo otro no tiene sentido. Lo único que tiene sentido y significado es el amor. Así que no vamos a asociar ahora perder con dejar de darle valor a lo que no lo tiene, porque a cambio lo recuperamos todo en nuestra mente. Y dicen, resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Eso es lo que se quiere decir con los mansos heredarán la tierra. Literalmente se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil, precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente. Esta posibilidad no se puede controlar excepto con milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano. Amén. Así que la expiación nos defiende. Bueno, no es que no nos tiene que defender de nada. Nos eh, tenemos que aceptar la expiación, que es el amor perfecto y el deshacimiento del miedo,
por nuestro propio bien para defendernos de lo que no es nada en realidad. El ego no es nada. Tan solo tengo que entregar esa idea loca de haber querido ser otra cosa y no se puede volver nunca contra mí porque precisamente me está llevando a la verdad. Y en la verdad no necesito defenderme. No necesito defenderme de nada porque soy invulnerable en la verdad. En Dios no hay nada que pueda ser vulnerado, atacado. Por lo tanto, no necesito defenderme. Pero sí que tengo que defenderme de las ilusiones. Tengo que defenderme del ego en cuanto a que tengo que reconocer que el ego me lo he inventado yo y que lo puedo abandonar. Y nos reconocemos simultáneamente como hijo y como hermano. Ahí está. Esto es verdadera protección, ¿verdad? El amor perfecto que expulsa el miedo y que me hace recordar que todos mis hermanos son uno conmigo, así como todos hijos o hijo de Dios. Cuando estamos en unidad, somos un solo hijo. Y reconocemos esa unicidad ahora cuando aceptamos la expiación y nos permitimos sentir el efecto de aceptarla aquí y ahora. Esa es la práctica también, ¿verdad? Acepto que no hay nadie fuera de mí. Acepto la paz de Dios que me lleva al reconocimiento de que lo tengo todo, de que lo soy todo en Él. Acepto mi invulnerabilidad con todos mis hermanos, mi verdadera identidad y la ofrezco al aceptarla. Permito que el amor de Dios me sane, sane mis pensamientos alocados. Puedo aprovechar en este instante si tengo algún rencor, algún conflicto para traerlo aquí, a la luz de la expiación, para que quede deshecho. Siempre estoy eligiendo o el conflicto o el amor de Dios, o tener razón o descansar en la paz de Dios. Me uno a mis hermanos mentalmente, porque somos mente y solo las mentes pueden unirse. Me uno a mis hermanos para reconocer al Cristo. Me permito descansar ahí, ser sanada. El amor de Dios nos sana. Vamos a abrirle las puertas a la luz, al amor de Dios, pues la habíamos cerrado. Gracias, Padre, por tu creación perfecta. Gracias por tu plan.
Gracias por poner al Espíritu Santo en mi mente, que me llama a retornar, que me da una función en tu plan. Intercambio el deseo de ser especial, que es lo que me llevó a este sueño, el que nos llevó a todos, por mi función especial, que es lo mismo que decir, intercambio el deseo de morir por el deseo de vivir, porque creer en la vida tal como nos la planteaba el ego no es vivir. La verdadera vida es lo que soy, lo que es Dios conmigo, lo que soy con todos mis hermanos, más allá de los límites del cuerpo, pero sintiéndolo aquí ahora, ¿verdad? Lo sentimos aquí ahora, no hay que esperar, no hay que esperar porque esto se trata de tener la conciencia de quién eres, no de ir a algún lugar o de esperar más tarde a lograrlo, porque ahora no nos lo permitamos. Este es el trabajo del instante santo, por lo tanto me lo permito ahora. Solo ahora puedo ir a la vertical. Si creo que lo puedo hacer en el futuro nunca llega. El futuro ahora está en manos de Dios. El pasado ha sido entregado, ha sido deshecho. Me quedo con el instante santo de mi salvación, que es el instante santo de la salvación de todos mis hermanos conmigo. Todo aquello que no forme parte de la creación, lo entrego tan específicamente como me llegue a mi espacio mental. Si hay algún conflicto, si hay algo que perdonar, algún motivo de disgusto, lo entrego ahora para quedarme libre de ello. Dios tiene un plan. Y más adelante sabremos también que únicamente llevando nuestra función a cabo, tal como se nos indica, vamos a poder ser felices. Porque si no llevamos nuestra función a cabo, no sabremos lo que es la felicidad, dónde se encuentra, no sabremos lo que somos, hacia dónde vamos, qué queremos realmente. Y vamos perdidos, ¿verdad? Gracias a Dios, esto solo es un sueño y no es real. Y ahora elegimos correctamente para nosotros y para todos. Pues infinitas gracias por llegar hasta aquí con este epígrafe del capítulo 2. Epígrafe 2, la expiación como defensa. Una defensa que no tiene dos filos porque no la hemos fabricado nosotros, se nos da. Y es el amor perfecto, el deshacimiento de todo aquello que inventé y por lo tanto el amor perfecto que es el Padre con el Hijo. Eso es lo que acepto para mí, para todos.
Cuando me asiento ahí, soy invulnerable, nada me puede hacer daño. Pues seguimos estudiando, hermanos, y practicando las lecciones. Muy importante hacer las dos partes, ¿verdad? La teoría y la práctica. La teoría como un marco de referencia, la práctica, que también vamos a ir practicando mientras vamos estudiando, pero la práctica de las lecciones, tal como se nos indica también, imprescindible, importantísimo llevarla a cabo. Aunque aparentemente haya resistencias, ya se nos dice, aunque no te lo creas, practícalo. ¿Mm? Tendrás los beneficios, aunque no lo entiendas del todo ahora. Pues seguimos juntos. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar ahí.